Hace unas semanas se estrenó una película que causó cierta polémica entre el gran público por su cruda exposición del erotismo y la sexualidad desde una perspectiva muy bruta y peculiar, o eso decían. La primera vez que vi Saltburn, simplemente dejándome llevar por las opiniones que proliferaban de la película, me esperaba un relato mucho más extremo en su planteamiento de lo que es. Por las descripciones tan burdas me imaginaba un saló, un almuerzo desnudo, un titán o algo peor. Pero lo cierto es que es una película que en lo sexual y lo erótico no alcanza cotas extremas, ni mucho menos increíblemente desagradables. Lo que sí consigue esta película de Emerald Fennell, directora que debutó hace relativamente poco en los largometrajes con Promising Young Woman, es llevar el erotismo mucho más allá de lo puramente sexual. Saltburn es una obra erótica, pero no se esconde únicamente bajo la sombra de lo carnal, sino que su erotismo se extrapola a la perversión, el poder, la riqueza y el exceso. Si bien su guión establece una historia que ya hemos visto cientos de veces, Fennell encuentra la fórmula de la novedad en el medio cinematográfico, que reside en la forma y no en el contenido. Esta película explica, solo a través de imágenes, el fenómeno de la viralidad y la búsqueda de lo extravagante en el mundo de Internet, el poder de la composición a través de sus 4/3 y sobre todo lo lleno que parece ese mundo de exuberancia, a pesar de estar vacío en vida. Hoy vamos a explicar por qué Saltburn consigue generar una aura tan única a través de su fotografía, montaje y dirección de arte, y sobre todo gracias a una directora que consigue captar en cada fotograma la esencia de su relato. Hoy nos metemos de lleno en Saltburn, la erótica del poder. El cine es un medio que se compone de imágenes, ni más ni menos. Es cierto que me gustaría hablar algún día de ese cine más de guión que, con poco en lo visual, consigue generar grandes obras, como The Man from Earth, Coherence o 12 hombres sin piedad, que esta película, incluso predominando el guión sobre todo lo demás, también se aprovecha de lo visual para narrar. Saltburn creo que es la muestra perfecta de cómo está evolucionando el cine, sobre todo a través de las nuevas tecnologías, las inserciones en internet y lo que busca el nuevo público. Emerald Fennell también lo sabe, y por eso construye su película conociendo perfectamente a qué clase de audiencia se dirige. En primer lugar, hay que hablar de los 4/3. Para algunos, esta es una moda absurda que viene simplemente de intentar ser alternativo, de ir de diferente y salirse de la norma de los formatos que se hicieron convencionales hace muchos años. Hay montones de directores que han realizado sus películas en este formato cuadrado por cuestiones opresivas, con la intención de producir narraciones que encierran a los personajes, que asfixian al espectador y muestren una composición no tan abierta y llena de aire, como precisamente hizo Darren Aronofsky en The Whale. También tenemos otros usos, como el I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman, que se vale de este formato con una intención psicológica y reminiscente a la estética retro, para meternos de lleno en la cabeza atormentada del protagonista, quien parece estar atrapado en un túnel de sensaciones y emociones desordenadas. Como ya hemos comprobado, casi siempre responde a una intención artística, mucho más que a intentar destacar por lo disidente, y en esta película es lo mismo. La directora encuadra toda su historia en 4/3, con dos intenciones muy claras. La primera, por composición. Esta historia va de riqueza, poder y opulencia. Y qué mejor manera de demostrar todo esto que a través de cuadros perfectamente cuadrados. Cuando obtenemos mayor altura en los planos y cerramos los laterales, la composición, al contrario que en los formatos cinematográficos habituales, suele ser vertical. Es decir, ya no se lee horizontalmente de izquierda a derecha, sino que lo hacemos diagonalmente, de izquierda a derecha, claro, pero también de arriba a abajo, como si todos los planos fueran una especie de pirámide hegemónica. Sin ir más lejos, en composición, las líneas verticales y rectas, sobre todo las que se proyectan desde los cuadrantes inferiores, consiguen generar una sensación de grandeza, poder y seguridad. De igual forma, estos planos tan cerrados, que en muchas ocasiones logran una introspección mayor al formato rectangular, también ayudan a la articulación de la historia. De hecho, la película inicia con una narración de Oliver, el protagonista, en planos muy cerrados, todos subjetivos, como si las tomas que viéramos de Félix fueran desde los ojos de este personaje, acechando constantemente, como un depredador que permanece siempre fuera de foco, aparentemente insignificante y sin importancia, pero perpetuamente ahí,
contemplando. Pero antes de introducirnos en la historia y en la maravilla visual que realiza la directora a través de estas composiciones cuadradas, me gustaría hablar de la segunda razón de la elección de este formato, las redes sociales. Hoy en día todos tenemos móviles, compartimos lo que nos gusta en Instagram, Twitter, TikTok y demás redes sociales. Cuando queremos insertar una película en estos recipientes, casi siempre queda todo mal recortado, extraño y deforme. En cambio, una película realizada en 4/3, que apuesta constantemente por la composición vertical, tiene una inserción sencilla en las redes sociales dominantes como Instagram y TikTok, aprovechándose de la forma de las pantallas de los móviles. Esta película ha tenido un éxito demencial en estas apps porque los planos se pueden recortar fácilmente sin eliminar demasiada información, y porque la película se presta constantemente a ello, con colores vivos, imágenes estrafalarias y llenas de contenido que no paran de disparar nuestra dopamina con más y más masa visual, y es una forma de autopromoción muy sincera y efectiva. Incluso su escena final es una apuesta por el repost de las redes sociales. El baile de Saltburn, una tendencia, un formato en sí mismo para reproducirlo en vídeo y que la película llegue a más y más público. Es una decisión increíblemente inteligente y que muestra cómo el cine se está adaptando a las nuevas formas de comunicar, sobre todo a través de la estética sobrecargada y flashy. Pero más allá de eso, Fennell no quiere crear tan solo imágenes que compartir por su impacto formal, también quiere narrar a través de ellas. Y eso es lo que vamos a desgranar a continuación. A lo que iba antes, la película comienza con la narración de Oliver, el protagonista a través del cual se nos contará esta historia de engaños, vicio y placer. Los planos detalle pueblan de forma extensa esta introducción, y se realza el lujo, los manerismos y el erotismo físico. De forma introspectiva, como comenté antes, podemos ver la mirada parcial de Oliver sobre Félix, de quien dice no estaba enamorado, sino que lo amaba, lo que parece una contradicción, pero que más adelante entenderemos. Vemos por primera vez estos planos contrapicados y con líneas de lectura verticales que engrandecen a Félix, como una especie de semidios superior a los demás, poderoso y lleno de rectitud, un constante recuerdo de su posición social y de la visión alterada que tenía Oliver de él. Y como si un tráiler se tratara, Fennell anuncia el título de su película después de 2 minutos, la duración habitual estipulada de estas piezas. Corona las agresivas y ostentosas letras del título con un plano que descubre la Universidad de Oxford. Y aquí vemos el primer ejercicio de estas composiciones verticales. La panorámica desciende perpendicularmente, desde la grandeza arquitectónica del lugar hasta el suelo, donde la cámara no ubica aún a Oliver. Me encanta esta decisión estética porque además de formar la primera lectura estamental de la película, de los poderosos y los desapoderados, Oliver permanece entre lo mundano como un ser insignificante, tanto que a pesar de ser el protagonista de la película, es la cámara la que tiene que hacer el ejercicio de buscarle entre el gentío. Con esto ya tenemos muchísima información de cuál es el personaje que protagonizará la película, su introspección, la asunción de su posición social y pequeñez, en un lugar hostil como lo parece esta universidad, hecha para gente muy diferente a él. La música que abre esta introducción, por cierto, es el himno británico de coronación por excelencia. De hecho, lleva empleándose para estos rituales de la realeza desde hace 3 siglos, y tiene sentido porque esta película va a contarnos la coronación de Oliver como amo y señor de Saltburn. Durante varias secuencias, antes de que Oliver conozca a Félix, podemos ver esa mirada depredadora y claramente parcializada del protagonista. Esta escena, como si fuera un pequeño grupo de serpientes al acecho, me encanta, pero me gusta especialmente este plano contra plano en el que Emerald juega con los desenfoques para denotar cómo se proyecta el propio personaje en sus interacciones sociales. En esta conversación con su compañero Michael, que por cierto es Ewan Mitchell, el actor de Aemon Targaryen en House of the Dragon, vemos que en el diálogo con este pavo, que es el único amigo que tiene en la universidad, él permanece desenfocado, como desconectado de la acción y del diálogo, mientras que, en el contraplano, con Félix de fondo, este siempre está enfocado, como si lo único que le importara es cómo se ve respecto a él, culminando la secuencia con ese enfoque final que muestra lo que verdaderamente le interesa e importa en escena contra lo que le importa un carajo. De hecho, el plano con Félix tiene mayor profundidad, gracias a los claroscuros, además de la lejanía del personaje en el último término. En cambio, su realidad, que él percibe de forma mediocre, es más terrenal, más cercana y típica. Es un ejercicio de percepción personal a través de una cosa tan sencilla como lo es el enfoque y la profundidad que funciona a las 1000 maravillas. El primer encuentro con Félix tiene muchísimo de esta mirada
mirada subjetiva en la que la directora hace énfasis durante toda la película. Cómo Oliver observa a Felix en su eje, constantemente, en primeros planos o planos que quieren ser conjuntos, pero cortan de forma agresiva su figura, desde alturas bajas. Y en sus intercambios vemos cómo este se hace gigante e invade los planos de Oliver, como si fuera una marea incontrolable, como si no pudiera desprenderse del foco protagónico en escena. Es Oliver y la percepción que tiene de este personaje lo que hace de estas secuencias algo esencialmente sesgado. Y esto es lo que responde a lo que dice el protagonista al principio de la película. Él no estaba enamorado de Oliver, sino que lo amaba. La diferencia que existe entre being in love with y love es que una expresión indica un estado de caída, de sentimiento irremediable. En cambio, el otro es un acto de compromiso, es una acción que requiere voluntad. Querer algo no significa estar enamorado de ese algo. Oliver quiere a Felix por lo que representa: poder, belleza, magnetismo, capital. Como querríamos un coche, una mansión o un maletín lleno de billetes. No estamos enamorados de la riqueza, sino que la queremos. Ese sentimiento envenenado empieza a aparecer según Felix y Oliver se conocen cada vez más. Por ejemplo, la noche en la que este espía a Felix mientras se acuesta con una de sus compañeras. En una ambientación lúgubre pero cálida, dominada por el rojo de las cortinas y la sombra que genera una tela en la lámpara, incide en lo erótico de la situación, mientras que contrasta con la perspectiva ajena de Oliver, fría, oscura y colorida en tonos anticálidos gracias a las flores, que solo contrastan con la luz roja del cigarrillo encendido. Este plano es genial, pero el siguiente, tras una elipsis, es uno de mis favoritos de toda la película. En un cenital que remarca de nuevo el rojo de la sensualidad y la pasión, con un Felix desnudo en su torso, podemos ver la predominancia de su figura. De nuevo entra en juego la perspectiva viciada de Oliver, que en la ventana forma una sombra, acechante, como hacía en la noche desde el exterior. Mientras Felix es iluminado por los rayos de sol en una composición que lo hace protagonista, Oliver solo es un residuo, un mueble más en la habitación, un instrumento del que Felix disfruta a ratos, como podría hacerlo del tabaco, que tiene incluso más peso en la composición que él, gracias a la luz. Esta es, de nuevo, otra percepción de Oliver, que tiene más que endiosado a Felix, mientras él se siente un carroñero sin valor. Hay otro detalle que me dejó pensando en gran parte de la película si la directora eligió a conciencia a los actores por su estatura, ya que en los planos conjuntos se resalta constantemente la diferencia de altura entre los personajes que pertenecen a la familia de Felix y él, mostrando también esas líneas de lectura que ascienden de forma diagonal en los planos, de abajo a arriba, generando un ritmo de líneas rectas entremezclándose con las verticales de forma persistente, como por ejemplo este plano, en el que Oliver está encuadrado muy por encima de la cintura para mostrar como protagonista del mismo la cámara Radcliffe, esa magnífica cúpula que veíamos al principio de la película. Ahora, con la composición vertical y los 4/3 tomando una relevancia monumental, recordando a Oliver su pequeñez, que también se ve enfatizada por la diferencia de estatura con Farlake y Felix. Aquí la estatura y la composición hablan muchísimo más que los propios diálogos y la humillación a la que somete Farlake al pobre Oliver. Pero vayamos a Saltburn. La presentación de este lugar es ostentosa, como su estética arquitectónica, y al contrario que la Universidad de Oxford y su brillantez asimétrica propia del gótico inglés, aquí tenemos un lugar perfectamente cuadriculado. El formato cuadrado resulta armónico y acompaña la proporción de su estructura victoriana. Es un lugar que por primera vez a Oliver no se le hace descompensado, es perfecto y parece la horma de su zapato. Ya no está por debajo, sino que le da la bienvenida. La cámara también es importante, pues aquí permanece estática o con movimientos muy medidos y lentos, tomándose su tiempo como en pequeñas respiraciones. El aire en cada plano es liberador, y la soledad de Oliver en este lugar está lejos de ser opresiva e invisibilizante. Ya no estamos en la alienadora Oxford, sino en un sitio donde él, ahora sí, destaca. Los planos dentro de la mansión son impresionantes, convirtiendo cada secuencia de ubicación en un cuadro que hace de los sujetos presentes en el plano elementos secundarios y de fondo, como si el protagonista en todo momento fuera el escenario. Me encanta cómo Fennell aborda la presentación de la pérfida familia, al menos desde la perspectiva pasiva de Oliver, cuando entra en uno de los salones. Como si fuera una manada de lobos a la expectativa del siguiente movimiento de su presa, todos permanecen inmóviles, mientras los únicos que se levantan son la madre y luego el padre. El plano permanece también estático durante un buen rato hasta que Ollie decide sentarse en el sofá. La habitación exhala la perversión y el innegable erotismo del lugar. Mientras todos se funden en vestuarios que complementan a la perfección
perfección el rojo tónico que domina la composición cromática, el único que contrasta con su aburrimiento es el padre, que es precisamente el personaje que corta un diálogo que estaba convirtiéndose en algo incómodo. Y el otro personaje que destaca por su contraste es Pamela, que precisamente se identifica con el mismo vestuario que Oliver, el azul, debido a que ambos son invitados necesitados en la casa, con la ambición de convertirse en los juguetes favoritos de la familia. Es una muestra perfecta de lo que puede ser Ollie en la historia, ya que poco después de ser echada del lugar muere en circunstancias muy ambiguas, sin que a la familia le importe demasiado. Es un recordatorio para Ollie de cómo debe jugar sus cartas si quiere quedarse aquí más tiempo. A lo largo del film tenemos varias escenas que juegan con lo pasional y lo erótico de una forma muy gráfica. Y si bien la de la bañera me parece una muestra de la perversión natural de Oliver y de cómo estaría dispuesto a cualquier cosa por saborear la esencia de la grandeza, desde una perspectiva viciosa y transparente, hay dos que me vuelven absolutamente loco, y son las que tiene tanto con Benicia como con Farley. En ambas escenas, Emerald quiere remarcar la dominancia y el control, dos aptitudes que en la familia son claramente bien recibidas, porque debido a su estatus ya están más que acostumbrados a la autocomplacencia y los siervos. Precisamente esa nueva actitud de Oliver es otra máscara que utiliza inteligentemente para seducir a cada miembro de la familia, con la intención de destruirla desde dentro. De la escena con Benicia no voy a hablar de esa dichosa pedazo de frase, ni tampoco de cómo, sin enseñar nada, Fennel puede construir una escena absolutamente sensual. Me quedo con este cuadro que sigue en un primerísimo primer plano la evolución de Benicia, en una total destrucción de su voluntad, mientras Ollie elabora su discurso. De la misma forma que el personaje, el plano avanza firme y muestra sin compasión cómo Benicia cae en la seducción de Oliver desde una actitud claramente bravucona hasta una postura de total entrega. La posición de la cabeza también nos enseña cómo sus armas y su máscara social se han caído, mientras de fondo emerge Oliver, que no es enfocado en ningún momento, enfatizando su papel, su perfil bajo, mientras Benicia obedece y asiente. Y en el momento que asumimos la dominancia de Oliver, este oscurece el rostro de la muchacha y se coloca a su misma altura, frente a frente. Y este es el momento en el que la cámara decide seguirle y darle el protagonismo que merece. Fennel ha enseñado en un solo plano cómo Oliver ha desarmado a Benicia solo con palabras, gestos y movimientos propios de un depredador. Y bueno, luego este plano, que no tiene mucha más lectura que su genial estética simétrica, pero no podía olvidarme de mostrarlo porque es fantástico. Luego tenemos la escena con Farley, que es aún más brutal. Al contrario que la de Benicia, que era más delicada en su exposición, esta escena juega con sombras más duras, en una composición dominada por tonos muy fríos, evidentemente por su condición nocturna, y ya es la segunda vez que Ollie se aprovecha de la noche para volver a las andadas. Me flipa, porque de nuevo Fennel no necesita ser explícita, solo le vale con los labios de ambos actores y los pequeños reflejos en secuencia, además de sus voces, para volver a generar una escena increíblemente erótica. Sabemos lo que ocurre sin que se nos enseñe explícitamente, y en eso se basa constantemente la película, y sobre todo por cómo acompaña de forma brillante la ambivalente personalidad de Oliver, quien es capaz de mostrarse como un ser dominante y autoritario cuando la noche le cubre con su manto de misterio y sigilo. Y es ese color, azulado, triste, solitario e intrínsecamente nocturno, el que le acompaña siempre que él domina la secuencia. De hecho, es el vestuario que más suele vestir, un azul que se contrapone a la gama cromática de Salburn y de la familia de Felix, pero que intoxica el lugar y lo convierte en el depredador alfa cuando los demás duermen. Esto se ve claro en la secuencia del laberinto, cuando parece que por fin Oliver es desarmado después de que Felix descubra la verdad de su familia. Todo frente a la estatua del Minotauro de Creta, en una clara referencia al protagonista como este monstruo que esperaba al final del laberinto de Minos en el mito de Teseo. De hecho, la directora ha dicho que la estatua fue construida inspirándose en la fisonomía de Barry Keoghan, lo cual hace que la metáfora se convierta en hecho. Félix, en cambio, no es el monstruo, ni Teseo. Es Ícaro, el hijo de Dédalo, precisamente el constructor del laberinto. Me fascina el hecho de que la película juegue con esta noción, porque el simbolismo podría ser más superficial, pero va mucho más allá. Según el mito, Dédalo construyó el laberinto bajo las órdenes de Minos, rey de Creta, quien después de que Dédalo ayudara a Teseo a derrotar al Minotauro y escapar, encerró a padre e hijo en su propia creación. Dédalo elaboró unas alas para Ícaro, con intención de que escapara de la isla, pero Ícaro voló demasiado cerca del sol, haciendo que sus alas se derritieran, provocando su muerte.
Fennel ejerce una inversión del mito, y eligiendo la iconografía para representarlo, hace que Teseo, parte clave de esta historia, no exista. El héroe que derrota al Minotauro no tiene representación en este cuento, mientras que Ícaro fallece, porque al no haber héroe que derrote al monstruo, este pervive, y se ve representado en Oliver, que, de forma irónica, se convierte en el Minotauro por predestinación, ya que el laberinto de la mansión fue construido antes siquiera de que Oliver hubiera nacido. De esta forma, Fennel también aborda el pérfido plan de Oliver de una forma retorcida, como futuro dueño de Salburn. Además del vestuario en ambos personajes, que sirve para edificar esta simbología de forma muy acertada, aunque bastante evidente. Como ya había mencionado anteriormente, el azul vuelve a dominar la composición, síntoma de la influencia y el poder que ejerce Oliver, y también un adelanto de su victoria. Es de hecho el momento en el que nos enteramos de la muerte de Félix, en el amanecer, cuando de forma yuxtapuesta, Fennel lo acompaña de un plano que habla por sí solo: la coronación de Oliver, su victoria y la admisión de su lugar, ante una vista que recuerda un decadente jardín de las delicias, ya desprendido de su ropa azul, ahora fundiéndose con el rojo borgoña, el color de la pasión y el misticismo, del vicio y el lujo, de la realeza y la depravación. Ya no es Oliver el invitado, es el nuevo rey y señor de Salburn. La reacción de la familia, en contraste con la frialdad cínica de Oliver en el momento que descubrimos la muerte de Félix, hiela la sangre. En un plano holandés, descompensado e inestable, podemos ver las alas del hijo pródigo, semirrotas, realzando la noción Dédalo Ícaro entre padre e hijo. A la izquierda, hundiéndose, y parece que cayendo al abismo, Farlake y Benicia, adelantándonos su desvinculación de ambos con la familia. Oliver, en cambio, se mantiene elevado, perfectamente alineado con la estatua del oscuro Minotauro, que en escena resalta como el centro de interés, con una sombra malvada y cruel, inmóvil ante el drama, disfrutando de la desgracia. De espaldas, durante todo el plano, permanece Elspeth, también jugando con la noción de que es la única a la que ha podido engañar a Oliver, la única que no mira la verdad a los ojos, y la que le pide lastimosamente que se quede en el lugar. A lo largo de este epílogo, Fennel se sume en la depresión de la familia, y si bien la famosa escena de la tumba es una de la que se ha hablado mucho, creo que hay escenas más interesantes. De hecho, creo que el plano está muy bien hasta que Oliver decide hacer lo que hace con la tumba. Podría ser una forma de mostrar lo enfermo que está este personaje en un plano general sin condicionarte a través de la cámara, con una perspectiva perfectamente objetiva. Podría decirte muchas cosas, pero lo cierto es que fue improvisada por Barry Keoghan, y se nota porque el plano es larguísimo. Se siente como una sobrada enorme y no hay un trabajo de cámara muy sesudo. Igualmente aplaudo a Fennel por dejar la secuencia completa, se nota que le gustó mucho el encuadre. De esta recta final me quedo con la muerte de Benicia, la cual esta vez no cae en las artimañas de Oliver. La cámara lo deja claro en su interacción, desde que no cede el control al protagonista y mantiene el pulso entre ambos, mostrando cómo su beso es ya algo carente de pasión y solo está envenenado, como besando a una masa inerte. El plano de su muerte es sublime y me encantaría enseñarlo en su magnificencia, pero no quiero que YouTube me destroce el vídeo. Simplemente mencionar que el rojo se va acrecentando cada vez más en la casa, y es genial porque al principio esos son los colores que destacan de Salburn, y los que representan a Oliver con esos azules fríos que apagan la viveza de la casa. En cambio, de cara al final, este color se convierte en el tormento de la familia, y en el color del control de Oliver, la sangre de Benicia, las cortinas que convierten el comedor en un infierno. Incluso en su luto, la familia se deshace de esa paleta de colores para caer en la oscuridad, queriendo olvidar lo que siempre han sido, como si Oliver hubiera absorbido su alma, su color, su vida, en contraposición con el plano que presentaba la familia en el primer acto. Aún así, Oliver sigue queriendo engañarnos con ese azul inocente y triste, como cuando abandona la mansión o en su reencuentro con Elseth. De hecho, el contraste es durísimo cuando le vemos pasear la silla de ruedas, y lo vemos de nuevo con ese rojo intenso, ese rojo que profetizaba el final de esta historia, ese que ya no tiene que ocultar ante nadie, ese que invade la sala que será la tumba de Elseth, ese que remarca el erotismo vicioso y perverso en el que Oli se recrea, del que se inunda. Lo que sobra bastante es la sobreexplicación del final. Si bien lo veo como un reverso del montaje del principio, parece una decisión de un ejecutivo que no quería confiar en la astucia del público. Pero en parte puedo entenderlo si el medio de difusión es el que es. Estoy seguro de que la directora no está del todo encantada con esto. La escena final sí que es poesía. Un paralelismo claro con la presentación que le hacía Félix a Oliver.
asumiendo, ahora sí, su personificación, su metamorfosis. Por fin podemos entender qué era lo que amaba Oliver de Félix. Amaba su posición, lo que él representaba, su rol como heredero y noble señor de la finca. Lo amaba tanto que lo único que ansiaba era convertirse en él. Y aquí, Oliver se abraza a sí mismo, abraza el poder que ha conseguido, de la única forma en la que su pérfida y retorcida mente podría imaginar. Ahora ya no tiene que interpretar, ya no tiene que tapar su verdadero yo, ya no tiene que verlo en los reflejos de los lujosos instrumentos que quiere poseer, y desnudo celebra su nueva propiedad. La cámara no hace lo mismo que en la secuencia introductoria, donde la grandeza parecía no estar hecha para él, sino que ahora le sigue, baila con él, baila con su holgura, y sin un himno patriótico de coronación, como al principio, sino con una canción que se jacta de sus asesinatos y de su plan cumplido. Sensualmente se libera y de una forma fetichista hace el amor con lo único que ha amado desde el principio, lo material. Una secuencia final que, con un solo plano seguimiento, hace gala de la indiscutible erótica del poder. Hasta aquí hemos llegado. Saltburn me parece una obra visual absolutamente brillante y que nos adelanta la habilidad nata de Emerald Fennell para construir una estética exuberante y sumamente rica en narrativa. Tengo muchísimas ganas de ver su siguiente proyecto, porque con lo poco que ha dirigido se puede intuir una grandísima autora. Si aún no la habéis visto, por algún casual y sois masoquistas que os encanta spoilearos las películas, la tenéis disponible en Prime Video para que os la gocéis de la misma forma que Oliver disfruta el agua de la bañera. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.